Bienvenidos, hoy exploramos el fascinante mundo de una de las aves más imponentes y sorprendentes del reino animal, el flamenco. Soy Verónica, y hoy nos sumergiremos en la vida, los hábitos y las maravillas de estas majestuosas criaturas emplumadas. El flamenco, con su envergadura imponente y su coloración distintiva, ha cautivado la imaginación de personas en todo el mundo. Desde sus extensas colonias hasta sus movimientos gráciles, estas aves nos transportan a un mundo de elegancia natural y adaptaciones sorprendentes. A lo largo de este episodio, exploraremos cada detalle de la vida del flamenco, desde su hábitat y adaptaciones especiales hasta sus complejos comportamientos sociales y sus desafíos de conservación. Prepárense para un viaje fascinante hacia el mundo de estas criaturas aladas que han dejado una huella imborrable en la naturaleza y en nuestra cultura. Sin más preámbulos, adentrémonos juntos en el extraordinario mundo del flamenco, un ave que continúa cautivando con su belleza y su gracia en los rincones más remotos del planeta. El flamenco, conocido por su imponente figura y su distintiva coloración, es un ave que despierta admiración en todo aquel que tiene el privilegio de contemplarla. Esta especie pertenece a la familia de las aves zancudas y se caracteriza por su plumaje de tonos rosados y rojizos, así como por su cuello largo y curvado que le otorga una elegancia única. Los flamencos se encuentran distribuidos en diversas regiones del mundo, desde Europa hasta África y América. Suelen habitar en lagunas, salinas, estuarios y zonas costeras, donde encuentran el alimento necesario para su dieta especializada. Estas aves poseen patas largas y delgadas que les permiten desplazarse con gracia por aguas poco profundas en busca de su alimento principal, crustáceos, algas y pequeños invertebrados acuáticos. Además, su pico único en forma de gancho le facilita filtrar el agua y capturar su alimento de manera eficiente. Los flamencos son reconocidos por congregarse en colonias numerosas, creando verdaderos espectáculos visuales cuando se agrupan en grandes bandadas. Estas colonias son lugares de anidación y reproducción, donde las aves construyen nidos de barro para proteger y criar a sus crías. Estos elegantes pájaros han desarrollado adaptaciones notables para sobrevivir en sus hábitats diversos y a veces extremos. Su capacidad para filtrar el alimento del agua salada, así como su resistencia a condiciones ambientales desafiantes, son aspectos clave de su supervivencia. Los flamencos, además de su apariencia llamativa, han desarrollado adaptaciones únicas que les permiten sobrevivir en entornos a menudo desafiantes. Estas aves son maestras en adaptarse a sus hábitats y en utilizar estrategias particulares para asegurar su supervivencia. El pico curvo y alargado del flamenco no solo es distintivo, sino también funcional. Gracias a su forma única, estas aves pueden filtrar el agua y el lodo para extraer su alimento principal, pequeños crustáceos, algas y otros invertebrados acuáticos. Esta adaptación les permite aprovechar fuentes de alimento que otras aves podrían pasar por alto. Los flamencos son conocidos por alimentarse en aguas poco profundas, donde pueden sumergir sus picos para buscar y filtrar comida. Su dieta especializada, rica en pigmentos naturales, es responsable de los tonos rosados y rojizos de sus plumas. Estas aves son migratorias y se desplazan en busca de condiciones óptimas para alimentarse y reproducirse. Viajan en grandes bandadas y pueden recorrer distancias significativas entre sus áreas de alimentación y anidación. Durante la temporada de cría, los flamencos se reúnen en colonias para anidar. Construyen nidos de barro con forma de cono invertido que protegen del agua y de los depredadores. La interacción social es esencial en estas colonias, donde las aves se comunican entre sí mediante sonidos y movimientos específicos. A pesar de su majestuosidad, los flamencos enfrentan desafíos significativos que amenazan su supervivencia y su hábitat. La conservación de estas aves requiere atención y medidas para protegerlas de diversas amenazas. La degradación y destrucción de los humedales, salinas y zonas costeras donde los flamencos encuentran su alimento y anidan es una de las mayores amenazas para su supervivencia. La urbanización y la actividad humana han reducido sus áreas de reproducción y alimentación. La contaminación del agua y el suelo con productos químicos tóxicos puede impactar gravemente a los flamencos. La acumulación de contaminantes en sus fuentes de alimentación puede causar problemas de salud y reducir su capacidad reproductiva. Las perturbaciones causadas por la actividad humana, como el turismo no regulado en áreas de anidación, el tráfico de embarcaciones en sus hábitats y la recolección ilegal de huevos,
también representan una amenaza para estas aves. Los cambios en los patrones climáticos y el aumento del nivel del mar pueden afectar los hábitats de los flamencos, alterando la disponibilidad de alimento y causando la pérdida de sitios de anidación. Afortunadamente, existen esfuerzos de conservación dirigidos a proteger a los flamencos y sus hábitats. Estos incluyen la creación de áreas protegidas, programas de monitoreo, educación ambiental y esfuerzos para reducir la contaminación y la interferencia humana en sus zonas críticas. El flamenco, más allá de su papel en el ecosistema, tiene un impacto cultural significativo en diversas sociedades y ha sido fuente de inspiración en el arte, la música y la mitología. Estas aves majestuosas han inspirado a artistas y músicos a lo largo de la historia. Su elegancia y belleza han sido representadas en pinturas, esculturas y obras literarias, siendo una fuente de creatividad para diferentes expresiones artísticas. En algunas culturas, los flamencos están asociados con simbolismos positivos como la gracia, la elegancia y la armonía. Su imagen ha sido utilizada en leyendas y mitos, a menudo representando la belleza y la nobleza. Los flamencos son aves fascinantes y poseen ciertas peculiaridades que asombran a científicos y amantes de la naturaleza. Por ejemplo, pueden dormir parados sobre una pata y tienen la capacidad de cambiar de coloración según su alimentación. Estas aves, por su singularidad y carisma, se han convertido en embajadoras de la conservación. Su presencia en áreas protegidas y su vínculo con la naturaleza son utilizados para concienciar sobre la importancia de preservar los ecosistemas acuáticos. El flamenco, más allá de su papel ecológico, ha dejado una marca indeleble en la cultura y la creatividad humanas. Su presencia en diferentes manifestaciones artísticas y su simbolismo en diversas culturas resaltan su importancia como ícono cultural y natural. En este viaje por el mundo de los flamencos, hemos descubierto la majestuosidad y la singularidad de estas aves zancudas. Desde su apariencia elegante hasta sus adaptaciones asombrosas para la supervivencia, los flamencos nos han cautivado con su belleza y su papel vital en los ecosistemas acuáticos. Exploramos sus complejos comportamientos sociales, su ciclo reproductivo y los desafíos que enfrentan en un mundo en constante cambio. Además, destacamos su influencia cultural y su importancia en la concienciación sobre la conservación de la naturaleza. Los flamencos, más allá de ser seres magníficos en la naturaleza, son embajadores de la belleza y la fragilidad de nuestros ecosistemas. Su presencia nos recuerda la necesidad urgente de proteger y preservar sus hábitats para asegurar un futuro sostenible para ellos y para nuestra propia biodiversidad. Y así llegamos al final de este episodio de Flamenco, Belleza Alada. Agradecemos sinceramente su compañía y su interés en aprender más sobre estas majestuosas aves. Si te ha encantado este viaje por el mundo de los flamencos, te invitamos a explorar más sobre la vida silvestre, la conservación y la diversidad natural en nuestros futuros episodios.